Como siempre que nos reunimos a recibir el alimento que fortalece nuestro espíritu, esta palabra que revelada en nuestro corazón nos lleva a una renovación, una transformación de nuestra vida. Le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que revele la palabra en nuestro corazón, que se haga viva, que no sea puro conocimiento, sino que sea Él hablando a nuestras vidas para que nuestra manera de pensar, de razonar, sea de acuerdo a su voluntad. Esa es nuestra oración y esto es lo que hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial para que su palabra sea viva en nuestro corazón. Hace 8 días celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, cuando fueron a la tumba y la encontraron vacía. El mismo día que por la noche el Señor se reunió con sus discípulos, fue su primera vez que se manifestó, se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero ellos aún no tenían la revelación de todas aquellas palabras que Él les había dado. Habían escuchado sus enseñanzas, habían recibido ya una misión, así como mi Padre me envió, os envío yo, pero estaban asustados, no sabían cómo empezar, no sabían qué iban a hacer. De hecho, en la palabra lo leemos en el Evangelio de San Juan, cuando empezamos nosotros a leer en el capítulo 21 su palabra, cómo ellos estaban aún encerrados allí, donde en ese aposento alto habían transcurrido 8 días ya, 8 días de que el Señor había resucitado, 8 días que el Señor había dado esa palabra a ellos y no sabían ellos qué hacer. Ellos estaban allí, no tenían idea. Durante 3 años la mayoría de ellos habían seguido al Señor, habían dejado sus actividades. Cada uno de ellos, Pedro y los que se dedicaban a la pesca, los que tenían otras profesiones, otros trabajos, como el mismo Mateo, habían dejado todo para seguirlo. Y el ministerio del Señor les había sostenido durante ese tiempo. Pero ya el administrador de ese ministerio ya no estaba. Y lo más probable es que ellos se encontraban allí encerrados, temerosos, porque no sabían si los judíos, el sumo sacerdote, les perseguiría también a ellos. Pedro, quizá avergonzado, porque se cumplió lo que el Señor dijo, que él le iba a negar antes de que el gallo cantara, tal y como sucedió. Cuántas cosas había en su corazón, cuántas cosas sucedían a través de sus pensamientos, veían hacia el futuro y no tenían ellos una claridad de lo que iba a pasar. Así de que después de 8 días de estar allí encerrados, tomaron la decisión de regresar a lo que cada uno de ellos hacía. Y así es como vemos que Pedro, Juan, decidieron salir a pescar, ¿sí? Y aquí es donde el Señor vuelve a manifestarse a ellos. En el capítulo 21 leemos: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, voy a regresar a mi profesión, a lo que yo sé hacer, voy a trabajar porque necesito trabajar, necesito sostener a mi familia, me necesito sostener a mí. Y aún con el temor de los judíos y todo lo que estaban viviendo, él tomó la decisión de salir. Así de que
tomó su barca, lo que tenía, lo que había, y salió a pescar, ¿sí? Y ellos le dijeron, los que estaban con él, le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Imagínense ustedes, después de todo el tiempo que habían pasado, después de 8 días de estar encerrados, temerosos, porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Probablemente sus recursos económicos se habían agotado. Necesitaban pescar no solamente para satisfacer su necesidad de alimento, sino para poder generar recursos. Y esa noche, no pescaron absolutamente nada. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en la lectura de la palabra. Quiero que por un momento piensen lo siguiente. Ellos, pescadores experimentados, sabían que para pescar había que entrar, había que introducirse en el mar, había que retirarse de la orilla, que las horas propicias para pescar son durante la noche. El tendido de las redes lleva tiempo. Hay que lanzar las redes y esperar para poder sacarlas nuevamente y poder tener esa pesca que ellos esperaban. Y vemos ahora una escena donde ellos vienen a la orilla, están tan cerca de la orilla, habla la palabra que aproximadamente 200 codos, estamos hablando de menos de 90 metros, 80 metros, ya cerca de la orilla, y ven a un hombre al cual no conocen, un hombre que nunca habían visto, y este hombre les pide algo para comer. Y ellos le dicen que no hay nada, no pescaron nada. Entonces este hombre les dice, echen las redes allí a la derecha. Y ellos lo hicieron. Pero quiero que nos detengamos un momento en lo ilógico de las cosas que hace Dios y cuando Dios toca los corazones para el cumplimiento de su propósito. Es completamente ilógico que unos pescadores que conocen y tienen la experiencia de lo que es pescar y ven a un hombre al cual no conocen y este les indica, les dice, siendo ya de mañana, cuando ya ha salido el sol, cuando ya los peces no se encuentran en la superficie normalmente como sucede en la noche, que echen las redes. Esto es ilógico, no era fácil, no es de lanzar una red y sacarla inmediatamente, lleva un tiempo de trabajo. Sin embargo, algo sucedió en ellos, que decidieron creerle a aquel hombre, que no sabían quién era, no le conocían, pero obedecieron y lanzaron las redes. Y cuando empezaron a levantar aquellas redes, el peso de la pesca les sorprendió. No podían subir las redes de la cantidad de peces que habían capturado. Dice la palabra que más de 153 peces de gran tamaño estaban sacando en ese momento. Se quedaron sorprendidos. Esto era algo completamente inusual, algo completamente ilógico. Pero estaba sucediendo. Y es en ese momento cuando Juan, el apóstol Juan, levanta los ojos a la orilla y ve a aquel hombre y se da cuenta que es Jesús.
que es el Señor, que es el Maestro. Y en ese momento le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro, que se había quitado su túnica para pues las labores, que no se le mojara, etcétera, se da cuenta, entonces se ciñe su túnica, su vestidura, y se lanza al mar al encuentro con su Maestro, con el resucitado, con Jesucristo, nuestro Señor. Al descender a tierra, vieron ya, dice la palabra, brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. El versículo 10 dice así: Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. El Señor ya tenía su provisión. Cuando ellos llegaron a la orilla, Él ya tenía sobre las brasas un pez y un pan. Ellos le habían escuchado a Él pedirles de comer. El Señor les había dicho, cuando aún no le reconocían, que si tenían algún pez para comer. Pero ahora se están dando cuenta de que Él es el proveedor, que Él no necesitaba que fueran ellos los que le fueran a proveer el alimento, sino que Él es una vez más el proveedor de las necesidades de todos. Y en ese momento que ellos llegan y participan de esos alimentos, al terminar, sucede quizá aquello que para Pedro había estado allí en su corazón durante días y días y no lo dejaba dormir, le mantenía pensando en ello, triste, porque había fallado al Maestro. Porque aun cuando Él le había dicho que Él era capaz de ofrecer su vida por Él para defenderle, en el momento en el que le preguntaron si Él era uno de ellos, le negó, no una vez, 3 veces. 3 veces le había negado. Y Pedro se sentía mal. Y entonces vemos cómo el Señor se dirige a Pedro y les dice de la siguiente manera, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El corazón de Pedro fue restaurado. La confianza del Señor sobre Pedro le levantó nuevamente a aquella posición que él siempre había sentido tener con el Señor. 8 días habían sucedido de su primera aparición. 8 días en que el Señor había resucitado. Y ellos, aun cuando habían recibido esa palabra de Él, aun cuando sabían la misión que tenían, estaban desorientados, no sabían cómo empezar. Por eso fue necesario que ellos esperasen en el aposento alto. Por eso fue necesario, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, el Señor había soplado sobre ellos, a excepción de Tomás, que no estuvo ese día allí. Y que precisamente durante la semana, cuando le comentaron lo que había sucedido, Tomás dijo, no, yo no creo. Si no meto mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Y
Y fue precisamente en esos momentos previos a este evento cuando el Señor le dijo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Todos estos eventos nos hacen reflexionar en estos días. Cuando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra te ha dado una palabra, te ha manifestado su voluntad, tenemos que centrarnos, tenemos que enfocarnos en su palabra. No ver lo que hay a nuestro alrededor. Los discípulos veían a los judíos, a los sumos sacerdotes, a los soldados que habían aprendido al Señor, aquella gente que les acusaba a ellos de ser de los mismos, y tenían temor de que les pasase lo mismo que al Señor. Pero el Señor les había dicho: así como mi Padre me envió, yo les envío a vosotros. Había dado una misión, pero no tenían aún la revelación. No tenían la revelación de saber cómo iban a iniciar esta misión. No tenían recursos. El administrador del ministerio del Señor había desaparecido y lo más probable es que se había llevado quizá lo poco que tuviesen o no. Así es de que es necesario esperar para que la llenura del Espíritu Santo les manifieste la voluntad. Esperar a que el Espíritu Santo les revele la palabra que el Señor les había dado y les dé la dirección que tienen ellos que seguir. Y así es como vemos que después de haber estado en el aposento alto, cuando llegó la celebración de la fiesta de Pentecostés, una fiesta que se celebra 50 días después de la fiesta de Pascua, para celebrar precisamente cuando el Señor les dio la ley, los mandamientos, allí en el monte de Sión a Moisés. Y ahora tienen que esperar. Asimismo nosotros recibimos la palabra. Asimismo nosotros tenemos la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero si no tenemos la revelación de su palabra en nuestro corazón, nos vamos a desenfocar, nos vamos a desorientar. Ellos querían regresar a lo suyo, pero el Señor les había ya indicado una dirección. Queridos hermanos, tenemos una palabra de parte del Señor. Tenemos una palabra que nos habla de estar firmes, de estar seguros en Él, de que su paz está en nuestro corazón, de que Él nunca nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. Y aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las situaciones que podamos estar viviendo, no nos desenfoquemos, tengamos nuestros ojos puestos en Él, pidiendo siempre dirección del Espíritu Santo para saber cuál es la línea de acción, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que avanzar. El mundo está cambiando, no sabemos qué va a suceder dentro de 2, 3 o 4 meses. La economía a nivel global ha caído. No sabemos cuánto tiempo va a llevar la recuperación y hasta qué nivel se va a recuperar o qué va a suceder. No lo sabemos, pero el Señor sí sabe. Dios sí sabe cuál es nuestro destino. Dios sí sabe hacia dónde vamos avanzando. Dios sí tiene una palabra para mantenernos firmes y seguros en Él. Dios sabe lo que iba a suceder y Dios sabe lo que Él tiene para nosotros. Pongamos nuestra mirada en Él y mantengámonos siempre firmes en su palabra. Y recordemos este pasaje en el que el Señor, aun cuando ellos no le conocieron, pero al haberles dado una palabra, esa palabra tocó su corazón. El Espíritu Santo, que ya había sido soplado sobre de ellos, les llevó a tirar las redes. No fue la lógica humana, porque era ilógico. A ese hombre no le conocían. Fue la obra del Espíritu Santo en ellos que les dijo: tiren las redes. Y allí vieron el milagro. ¿Quieres ver el milagro? Sigue la dirección del Espíritu Santo en tu vida.
¿Quieres ver el milagro sobre tu vida? Ten presente la palabra de Dios y camina siempre en su voluntad. Y que la bendición del Padre sea siempre sobre vuestras vidas, la revelación de su palabra en vosotros, y que día a día sigamos avanzando en función y de acuerdo a la voluntad que Él nos ha manifestado en su palabra. Que el Señor les bendiga a todos.